La posibilidad de que estas pastillas basadas en hierbas te mejoren los síntomas es muy baja. La prostatitis también tiene un componente sexual, puede producir eyaculación precoz, puede producir disminución del deseo e incluso disfunción eréctil. Lamentablemente la estadística en nuestro país, más del 82-83% de casos llegan al INEN en estadios avanzados no curables. Entonces la prevención es fundamental, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Tu Salud en Cayetano. La semana pasada estuvimos hablando de enfermedades prostáticas, la hiperplasia benigna de próstata, el crecimiento, la prostatitis y el cáncer de próstata. Hoy día hablaremos de los tratamientos naturales, tratamientos con medicación específica, cirugía, radioterapia, quimioterapia. Por eso hemos invitado nuevamente al doctor Luis Usaníbar, con quien conversaremos todas las alternativas que hay, porque desafortunadamente el tratamiento debe ser específico para cada una de ellas. Así que los dejo con una pequeña introducción antes de empezar la entrevista. Cuando un paciente tiene síntomas de crecimiento prostático o sospecha de cáncer de próstata, los médicos utilizan varios métodos para el diagnóstico, como el examen de tacto rectal, el análisis de PSA y, en algunos casos, biopsias. El tratamiento depende de la condición del paciente. En casos leves, se puede optar por fitoterapia o medicamentos que ayuden a reducir los síntomas. Si los síntomas son severos o hay un diagnóstico de cáncer, pueden considerarse cirugías como la prostatectomía o tratamientos menos invasivos con láser. Más adelante, el doctor Luis Usaníbar nos explicará en qué consisten estos tratamientos y cuándo es necesario aplicarlos. ¿Qué tal? Nuevamente aquí en el programa somos Tu Salud en Cayetano. Me encuentro con el doctor Luis Usaníbar, él es urólogo y andrólogo, y vamos a hablar el día de hoy de todos los tratamientos que hay con respecto a la próstata. ¿Cómo estás, Luchito? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eli? ¿Qué tal? Bien, la semana pasada estuvimos hablando de la próstata, cómo era el crecimiento, tipo cáncer de próstata, y hoy día nos dedicaremos al tratamiento de todas ellas. Como vimos en el programa pasado, existen 3 enfermedades de próstata frecuentes: la prostatitis, la hiperplasia y el cáncer. Y cuando decidimos conjuntamente con el paciente qué tratamiento realizar, el paciente y el médico tienen que asumir las cosas buenas del tratamiento y las consecuencias. Por ejemplo, si tú decides tomar pastillas basadas en sustancias naturales, probablemente las consecuencias sean ninguna, porque estas sustancias son bastante benéficas. Sin embargo, la posibilidad de que estas pastillas basadas en hierbas te mejoren los síntomas es muy baja. Cuando tú tomas un medicamento, ¿no? Ya está demostrado en muchos ensayos clínicos que los medicamentos mejoran la sintomatología prostática, pero también tienes que asumir la consecuencia del costo del tratamiento largo y de los efectos colaterales, que en el caso de las pastillas para la próstata puede ser problemas de disfunción eréctil o de aneyaculación. Y ya cuando asumimos la cirugía tiene el beneficio de curarnos rápidamente, pero también sus costos y las secuelas que podrían dejar. Ahora, desde el punto de vista de las enfermedades prostáticas, comenzando con la prostatitis, probablemente sea la enfermedad más compleja de las 3, porque no solamente viene con síntomas urinarios, viene con síntomas prostáticos de obstrucción, de dificultad misional, puede estar relacionada como no a una infección, sino que también viene con síntomas de dolor, que es una de las características principales de la prostatitis. Viene con problemas psicológicos, los pacientes tienen enfermedades crónicas y esta enfermedad crónica de la prostatitis hace que se vuelvan ansiosos, estresados, incluso que piensen que su situación no va a curarse. Y por último, la prostatitis también tiene un componente sexual, puede producir eyaculación precoz, puede producir disminución del deseo e incluso disfunción eréctil. Entonces es una enfermedad bastante compleja que debemos manejar multidisciplinariamente. Ahora, cuando entramos al campo de la próstata, no cáncer y cáncer, hiperplasia y Hiperplasia, crecimiento. Claro, al campo de la hiperplasia, que es el crecimiento prostático, y al campo del cáncer, que es la enfermedad maligna en la próstata, lo primero que llama la atención es cómo se llega al diagnóstico, ¿no? En qué momento hacer el diagnóstico, y lo habíamos visto que es a partir de los 50 años en la mayoría de la población. Cuando una persona tiene un antígeno prostático alto, con un valor superior a 3, 5, 10, 15, 50,
500, estamos hablando de mayor posibilidad de cáncer. Y es ahí cuando indicamos una biopsia. También cuando hacemos un tacto rectal y encontramos una nodulación de la dureza, de la consistencia del nudillo de la mano, estamos frente a un cáncer, indicamos una biopsia. Pero la gente no entiende cómo es una biopsia. Yo he traído para ejemplificar unas frutas que nos van a ayudar tanto en cómo se hace el diagnóstico del cáncer y tanto en cómo se hace el tratamiento de la cirugía prostática. En primer lugar, hay que recordar que la próstata tiene el tamaño de esta frutita que todos conocemos, que es un aguaimanto. Es muy sencillo darnos cuenta del volumen de un aguaimanto, porque si uno pasa el dedo sobre la superficie, se da idea de volumen. La próstata puede llegar a tener el tamaño de una naranja y, lógicamente, cuando el urólogo hace el tacto, se da cuenta del volumen de la sustancia, ¿no? Del volumen, de la consistencia de la próstata. Ahora, ¿en qué consiste la biopsia de próstata? La biopsia de próstata consiste en, con una aguja especial, que no es este es un ejemplo, ingresar a la glándula prostática y tratar de captar la semilla que es el cáncer de próstata. ¿Ok? Cuando una persona tiene hiperplasia prostática es como si tuviera una naranja guando, sin pepa. Por más que hinquemos la próstata, no vamos a conseguir ninguna semilla. En cambio, cuando tenemos una manzana, existe siempre una posibilidad de darle a la semillita, y esto es lo que sería una próstata que está comenzando recién con el cáncer. Esto sería lo que es una próstata que tiene un antígeno bajito. Pero si agarramos esta fruta deliciosa, que es la granadilla, y la pinchamos, ¿qué posibilidad tenemos de encontrar una semilla? Muy alta, claro, porque es pura semilla y es un antígeno prostático súper elevado. Entonces, pues la explicación, el por qué en antígenos altos la posibilidad de biopsias es bastante alta, biopsias positivas. En naranja guando la posibilidad de biopsias es negativa. Y en manzanas que tienen pocas pepitas, que tienen poco cáncer, la posibilidad de biopsia es variable. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consiste la cirugía de próstata? Hay dos tipos de cirugía de próstata: la cirugía de próstata para cáncer y la cirugía de próstata para no cáncer. En el caso de la cirugía de no cáncer, que es la hiperplasia prostática benigna, el quid del asunto consiste en quitar la pulpa de la naranja manteniendo la cáscara. Y para ello uno puede hacer una cirugía tanto endoscópica como a cielo abierto, y el urólogo lo que va a hacer es mantener la cáscara, retirar la pulpa, ¿no? En el caso de la cirugía abierta se hace con un corte y se restituye la anatomía, ¿ok? Y en el caso de la cirugía endoscópica se hace a través de un orificio, a través de la uretra, se retira toda la pulpa y el paciente, al no tener más pulpa que esté produciendo la obstrucción, va a poder orinar, porque el orificio va a apreciarse, va a ampliarse el orificio de la uretra prostática y el paciente va a orinar tranquilamente. Sin embargo, en el cáncer de próstata no quitamos solamente la pulpa. Como sabemos, la idea del tratamiento curativo de todo tipo de cáncer es quitar el cáncer en su totalidad de raíz, y de ahí viene el nombre de cirugía radical de próstata. Entonces consiste no solamente en quitar la pulpa, sino quitar la cáscara completamente, las ramitas de la naranja, que son las vesículas seminales, el cuello vesical y una parte de la uretra. Entonces es una cirugía mucho más compleja que va a dejar mucho más cantidad de complicaciones, y lógicamente es una cirugía mucho más delicada. Esto es una manera que yo he inventado para que la gente entienda un poquito más cómo se tratan las enfermedades prostáticas y cómo se realiza la biopsia prostática. Y en la hiperplasia de próstata, ¿por qué no sacan la cápsula esta que tú mencionas? Cuando nosotros vulneramos la anatomía completa de la próstata y quitamos la cápsula, nos corremos el riesgo de que el paciente tenga incontinencia urinaria y de que el paciente haga impotencia sexual, disfunción eréctil. En cambio, en el crecimiento prostático no es necesario quitar el cáncer. Como no es un cáncer, lo único que hacemos es aliviar, quitar la obstrucción, usualmente endoscópicamente. Ahora diría yo que más del 90% de las cirugías que estamos realizando nosotros las hacemos endoscópicamente. No necesitamos más ya realizar cirugía con corte, porque es factible retirar la próstata mediante cirugía de resección, mediante láser fotovaporización o mediante la última tecnología, que es la enucleación prostática, que consiste en quitar la próstata en gajos, ¿no? De repente en algún próximo programa yo les podría explicar este tipo de cirugías, pero es como quitar los gajos de la próstata y retirarlos gradualmente sin necesidad de
corte, y eso está diseñado para próstatas de gran volumen, por ejemplo, una próstata de 120, 140 centímetros cúbicos. Cuando voy a operar a un paciente que tenga una hiperplasia prostática, en las ecografías usualmente sale próstata grado 1, 2, 3, 4. ¿En cuál de estos grados comenzamos a preparar al paciente o cómo es la...? La próstata tiene una característica muy especial, que puede ser muy pequeñita y muy molestosa, o puede ser muy grande y simplemente el paciente no manifestar mayor sintomatología. Entonces, el volumen no es una garantía de sintomatología. ¿Ok? En segundo lugar, la gradación prostática es una costumbre muy peruana. ¿Ok? Porque esa gradación, cuando uno va a otros países, no la comprenden mucho. Y simplemente es el reflejo del volumen prostático. Nada más, ¿no? La gradación no nos dice si es cáncer, no nos dice si es prostatitis, no nos da factor pronóstico. La gradación me dice próstata de grado 1, tamaño agua y manto, hasta 30 centímetros cúbicos, considerada próstata normal. Muchos jóvenes se hacen ecografías de 20, 25 años, 30 años, y me preguntan en las redes sociales: doctor Susanía, estoy preocupado porque tengo una próstata de grado 1, tamaño agua y manto, tamaño normal, ¿no? Entonces el ecografista, el médico, a veces no les explica bien y se ponen muy ansiosos por esto. Ahora, lógicamente, la próstata va a crecer un poquito más cuando está más o menos entre 30 y 60 centímetros cúbicos. Estamos hablando del famoso grado 2, de 60 a 90 centímetros cúbicos el grado 3, y de 90 centímetros para arriba el grado 4. O sea, podríamos estar ante una mandarina, un durazno, una naranja, un mango o un melón, y siempre va a seguir siendo grado 4. En el caso de las próstatas de grado 4, las próstatas voluminosas, generalmente la balanza va a inclinarse siempre hacia la cirugía por el mismo volumen. Además que ya se ha estudiado bastante que cuando protruyen hacia la vejiga, la posibilidad de que las pastillas funcionen disminuye considerablemente. En próstatas de menos de 90, 80 centímetros cúbicos, el tratamiento medicamentoso siempre es una opción bastante atractiva. Ahora bien, ¿cómo decidimos en qué momento operar? En primer lugar, la sintomatología. Mientras más intensos y más frecuentes los síntomas, levantarte por la noche, necesidad de orinar a cada rato, pujar mucho, simplemente orinar con tanta dificultad que te pasas minutos en el baño, no 30 segundos, sino 1 o 2 minutos. Entonces, en ese momento, la balanza ya se comienza a inclinar hacia la cirugía. Y hay cuestiones definitivas, como por ejemplo, y tú lo sabes muy bien, la aparición de insuficiencia renal, la aparición de hidronefrosis, la retención urinaria, que no es otra cosa de no poder orinar y que el paciente necesite colocarse una sonda. Entonces, todo eso se tiene que ir evaluando aproximadamente a partir de los 50 años para ver en qué momento el paciente va a ser partidario o no de un tratamiento medicamentoso o de un tratamiento quirúrgico. Claro, al final todo va a depender de la clínica, los exámenes de laboratorio, en la ecografía, ¿no? Y de evaluación pues constante del paciente. Y lo que conversáramos en la mañana, todo depende siempre de la famosa palabra semiología. La semiología. A ver, entonces un paciente que tenga una hiperplasia de próstata, que es un crecimiento, manejamos con cierta medicación. Y cuando llega la parte voluminosa más la clínica, vemos la parte quirúrgica. Efectivamente. Hay una creencia, no sé si es creencia o quizás es verdad, pero mucha gente con cáncer de próstata se va a comprar las hojas de... ¿se parece a la chirimoya? Chirimoya. Ahora que se parece a la chirimoya, la otra fruta parecía la chirimoya, la guayaba o la guanábana. Ya, las hojas de eso le hacen agua y toman al día como 50 litros de esa cosa, porque cura el cáncer de próstata. ¿Eso es cierto? En realidad no existe cura del cáncer de próstata. Como científicos que somos formados en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nosotros siempre valoramos los factores de protección y los factores de riesgo de una enfermedad. Por ejemplo, el tabaco es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, para cáncer de riñón, para cáncer de vejiga, y eso es indubitable, ¿no? Por ejemplo, el consumir limonada es un factor de protección para los cálculos, porque se ha determinado que la presencia de citrato es adecuada para disminuir las chances de cálculos renales. Ahora bien, ¿cuáles son los factores entonces de protección y de riesgo del cáncer de próstata? Sería lo ideal evaluar para ver qué podemos hacer para protegernos. Entonces, el primer factor de riesgo es la edad. A medida que pasan los años, la chance de que nosotros tengamos cáncer es mayor. ¿Podemos ir en contra de la edad? El segundo momento en el cual nosotros lo vamos a definir como un factor de riesgo es la presencia de la hormona testosterona, ¿no? No es dable que un sujeto normal
pierda testosterona. Y es más, un médico no va a ocasionar la disminución de testosterona de un paciente profeso. Y esto se ha demostrado porque hay pacientes lamentablemente eunucos que no tienen testículos y estos pacientes no desarrollan cáncer de próstata. Entonces está directamente relacionada a la testosterona y nuevamente, ¿podemos quitar la testosterona? En tercer lugar viene la genética. Las personas que tienen a su papi o a su hermano con cáncer de próstata o aquellos que son afrodescendientes tienen más chances de cáncer de próstata. Y nuevamente, nosotros no podemos ir en contra de la genética. Entonces, los factores de riesgo del cáncer de próstata no los podemos modificar. Entonces, no podemos actuar como médicos para prevenir en ese sentido. Ahora, no existe en ningún momento de la historia, hasta el día de hoy, una medicina o una fruta o un elixir que haya demostrado que es un factor protector. Se intentó, por ejemplo, con los medicamentos de finasteride y dutasteride, pero se llegó a la conclusión de que se detectaban más casos de cáncer avanzado, ¿no? En desmero de los cánceres de bajo riesgo, que actualmente ya no se tratan, ¿no? Los cánceres de bajo riesgo en cáncer de próstata simplemente pasan un periodo de vigilancia activa. Entonces no fue tan efectivo. Y de las frutas, de las hierbas, por ejemplo el achote, la guayaba, etcétera, de frutas, el Urology Clinic of North America sacó hace muchos años, unos 4 o 5 años, un tomo sobre medicina natural en urología. Y le dedicó un capítulo completo a la próstata y definitivamente en todos los trials que se revisaron para ese libro no se evidenció un tratamiento natural que ayude a proteger el cáncer de próstata. Sí, justamente tengo varios pacientes que han pasado pues, por todo esto y siempre me comentan esto que es bastante común. Con el cáncer de próstata, después que está localizado, obviamente en la próstata, y avanza obviamente en esa zona, pero también se va a otros sitios. ¿Qué otras molestias tiene el paciente con cáncer de próstata? Los consultorios de todos los hospitales, de las clínicas privadas, donde atendemos cáncer, uno puede escuchar siempre la misma frase: yo no sentía nada. Curiosamente es en la fase del yo no sentía nada cuando el cáncer es más tratable. El cáncer, cuando está combinado dentro de la glándula y uno lo retira, la próstata, la posibilidad de chance y de sobrevivir es mayor al 95-98%. Entonces el paciente se cura. Lamentablemente la estadística en nuestro país, más del 82-83% de casos llegan al INEN en estadios avanzados no curables. Entonces la prevención es fundamental, ¿no? En cuanto a cáncer de próstata, el paciente puede tener sintomatología muy variada. Generalmente los síntomas muy leves de disuria, polaquiuria, necesidad de levantarse, ¿no? Un poquito el chorrito lento, los mismos síntomas de la prostatitis, los mismos síntomas del crecimiento prostático, entonces no lo diferencia. De ahí que se llaman síntomas inespecíficos. Pero si el paciente, por ejemplo, hay un síntoma que todos lo relacionamos con el cáncer, la pérdida de peso. Todos los cánceres cuando están avanzados, el paciente comienza a enmarecer rápidamente. Entonces ese es un síntoma que llama mucho la atención, síntoma y signo a la vez, que llama mucho la atención. Pero puede haber, por ejemplo, presencia de sangre en la orina, presencia de sangre en el semen. Y atención con este síntoma que es muy importante, muchas veces los varones lo dejan pasar, están ante la presencia de un carquino, como decía el profesor Portunas, un cangrejo, un cáncer, ¿no? Y bueno, también pueden aparecer pues obstrucciones severas como la hiperplasia prostática, pero principalmente disminución de peso, dolor de huesos, se va a la columna el cáncer, ¿ok? La presencia de sangre en la orina o la presencia de sangre en el semen podrían ser sospechosos dependiendo de la edad del paciente. Y eso justamente es lo que la gente pues no previene, porque dice, bueno, debe ser una prostatitis, debe ser una inflamación y no va pues al médico como debería ir. Las personas que no van al médico tempranamente, al final van a llevar quimioterapia, radioterapia, cuando llegan con casos avanzados. La radioterapia es equivalente a la cirugía radical de próstata, o sea, se aplica en la primera etapa del cáncer cuando el estadio es bajo, estadio 1, está combinado, las pepitas se encuentran dentro de la glándula, entonces el cáncer se va a curar, ¿okay?
En el caso de estadios más avanzados ya se procede a utilizar medicamentos que lo que van a hacer es bloquear la hormona testosterona y su metabolito, la dihidrotestosterona, para que el cáncer no progrese, pero ya no es un tratamiento curativo. Y en ocasiones ya hay medicamentos un poco más potentes cuando, por ejemplo, el cáncer está en los huesos. Inclusive, en algunos lugares todavía se utiliza la cirugía de orquiectomía bilateral porque uno quita más del 95% de la testosterona del organismo en un solo procedimiento y eso le da mayor sobrevida al paciente. ¿Qué medicamento le dan a los pacientes con hiperplasia prostática? Bueno, los clásicos medicamentos son los alfa bloqueadores, ¿no? Que a la cabeza está la tamsulosina. El inconveniente con la tamsulosina es que te puede producir aneyaculación. Entonces, cuando tenemos a un paciente con crecimiento prostático que tiene una vida sexual muy activa, hay que advertirle que le puede quitar la eyaculación porque el paciente se asusta, ¿no? Y la pareja también se asusta o le llama la suspicacia. Le llama la atención. Le llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué estarás haciendo, ¿no? En el caso del finasteride, del dutasteride, son drogas que prometen disminuir el tamaño de la próstata al 30% de las personas que lo toman, pero que no necesariamente sucede ello. Sin embargo, el alivio de los síntomas es muy bueno, pero el tratamiento hay que tomarlo recién al quinto, sexto mes, recién uno comienza a darse cuenta. Es por eso que usualmente mezclamos los urólogos tamsulosina con dutasteride o finasteride y al sexto mes retiramos la tamsulosina y nos quedamos con el dutasteride o el finasteride. Pero hay una droga muy interesante que te puede ayudar a mejorar tu forma de orinar y te puede ayudar a mejorar tu potencia sexual, ¿no? Y ese es el tadalafilo, que ya está aprobado en todo el mundo para el tratamiento no solo de la próstata, sino también de la disfunción eréctil. Entonces, si tú tienes un paciente joven en actividad íntima o si tienes un paciente de un poquito más de años que además del problema de próstata tiene un problema de disfunción eréctil, pues esta pastillita va a matar directamente 2 pájaros de un solo tiro. Muy, muy interesante. Hay muchas personas o muchas mujeres que también reciben tamsulosina y dicen, si soy mujer no tengo próstata, ¿por qué dan tamsulosina? La tamsulosina es curiosamente lo que sucedió con el Viagra, por ejemplo, que se utilizaba para la hipertensión pulmonar y los pacientes venían no solamente curados de la hipertensión pulmonar, sino que venían felices porque habían retomado su vida en pareja. Fue una coincidencia y descubrimos pues un tratamiento que no existía hasta el año 98, ¿no? O era medicina natural o era prótesis, y a partir del año 98 cuando sale el Viagra cambia la historia de la disfunción eréctil. Se podría decir que hay una era pre y post Viagra. Lo mismo sucede con la tamsulosina. No es una medicina antiprostática, es una medicina que va dirigida hacia ciertos receptores alfa de la vejiga, del uréter e incluso de la musculatura. En el uréter se utiliza para el tratamiento de cálculos, en lo que denominamos el tratamiento médico expulsivo. En la próstata, lógicamente, reblandece la fibra muscular prostática y el paciente orina mejor. En las mujeres actúa a nivel del piso pélvico, porque se ha visto que cuando hay lo que se llama una incoordinación vésico-esfinteriana, que es que la vejiga al momento de la micción debe contraerse y la puerta de la vejiga del piso pélvico, el cuello vesical, tiene que abrirse. Pero en la mujer, cuando tiene una incoordinación, no coordina ese movimiento, la vejiga se contrae y el piso pélvico no se abre, la puerta, o se abre como en rueda dentada y la mujer comienza a orinar con dificultad. Y justamente la tamsulosina entra a esa bisagra para ponerle un aceitito y que se abra mejor la puertita y la mujer orine mejor. Eso se utiliza tanto en incoordinación como en disinergia vesico-esfinteriana. Sí, tuve que explicar eso yo a una paciente que me dijo, doctor, yo no tengo próstata, ¿por qué me da? Yo, justamente. Bien, Luchito, te agradezco la presencia en estos 2 programas, hemos aprendido bastante realmente. Y ahora pues a cuidarse, y la prevención es lo más importante en este caso. Unas palabras finales para nuestra audiencia. Sí, una pregunta que siempre me hacen las mamis o los amigos es ¿en qué momento un hombre tiene que ir al urólogo? Y esto va para las mamás, esto va para los papás, esto va para nosotros también. Primero al año, porque antes del añito podemos detectar las enfermedades de nacimiento, las enfermedades congénitas, y justamente es en esa etapa en que debemos corregirlo. Antes de los 5 años
Ahí refieres a malformaciones de algún tipo. Claro, malformaciones congénitas como el hipospadias, por ejemplo, como el testículo no descendido, que hay que corregirlos cuando son pequeñitos. En segundo lugar, a los 5 años aproximadamente, porque vemos el desarrollo del prepucio, que generalmente a los 5 años ya tiene que bajar completamente, porque si no estaríamos ya ante una fimosis. Y entre los 9 y los 12 años, para aplicarles la vacuna del papiloma, ¿no? A los varones también hay que colocarle la vacuna del papiloma. Y antes de los 18 años para conversar sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. De ahí los varones tenemos vacaciones hasta los 50 años que tienen que buscarme para ver cómo está su salud prostática. Lógicamente, entre los 18 y 50 años, si el varón tiene algún inconveniente en su salud íntima o en su salud urinaria, tiene que buscar al urólogo. Así que eso es lo que quería decir para que la gente entienda que es necesario ir de vez en cuando al urólogo. Y es El urólogo es importante. nuestro amigo. El urólogo es tu amigo, ¿no? Nadie sabe más de urología que un urólogo. En el Perú somos 859 urólogos reconocidos por la Sociedad Peruana de Urología, así que tienen ustedes mucho para escoger. Muchísimas gracias. Bien, hemos hablado el día de hoy de los tratamientos de la prostatitis, la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata. Todos ellos desafortunadamente tienen la misma sintomatología, por eso, ante cualquier molestia de esta zona, hay que acudir al urólogo, quien pues nos evaluará y nos dará pues el tratamiento correspondiente a la patología exacta. Fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana aquí en Tu Salud en Cayetano. Nos vemos.